Inversiones por el camino. Presenta. Orando por dinero. La espiritualidad y la prosperidad financiera. Russell Conwell. Sinopsis. En esta obra, el autor explora el poder espiritual de la oración en relación con la prosperidad financiera. A lo largo de los capítulos, el autor aborda temas como la telepatía espiritual, el día de Pentecostés, y presenta axiomas fundamentales. El núcleo del libro se centra en el acto de orar por dinero, examinando su eficacia y las razones detrás de las oraciones no contestadas. Conwell también explora la importancia de la oración por los demás y ofrece diversas formas de práctica. A través de estas reflexiones, el autor busca proporcionar una guía espiritual para aquellos que buscan mejorar su situación financiera mediante la conexión con lo divino. Capítulo 1. Telepatía espiritual. Sería más asombroso descubrir un canal de comunicación espiritual directa con la vida espiritual que creer en la invención de Marconi sobre la telegrafía y telefonía sin cables. El revelador descubrimiento de las leyes que convirtieron a la electricidad en una servidora de la humanidad resultó tan impactante como la ley de la telepatía espiritual, un fenómeno aún en sus primeras etapas experimentales. Aunque la telepatía humana, un enigmático medio de comunicación entre individuos sin el uso de agentes materiales conocidos, se encuentra en sus fases iniciales, la posibilidad de transferencia de pensamientos generalmente se acepta. Es esencial fomentar y respaldar a los investigadores psíquicos dedicados a esta ciencia emergente. En la víspera de cada avance significativo en los logros humanos, suelen emerger numerosos soñadores supersticiosos y profetas extravagantes, incluso dentro del ámbito científico. Estos individuos, lejos de contribuir al progreso, obstaculizan a los investigadores racionales y a menudo confunden las mentes de los estudiantes que se encuentran en el camino directo hacia el descubrimiento necesario. El espiritismo, que aquí se utiliza como un término amplio, con frecuencia confunde las deliberaciones de los buscadores honestos de la verdad con las obras publicitadas de los engañadores, pero incluye mucho en su plan de estudios que merece un estudio cuidadoso. Entre la multitud de mentes desordenadas o débiles que afirman tantas tonterías en relación con las revelaciones espirituales, hay un número respetable de investigadores reflexivos y conservadores que no pueden ser engañados fácilmente. En todos los sismos exitosos en una civilización cristiana y en todas las sectas religiosas populares, siempre hay alguna verdad básica. Alguna idea es tan cierta y se enfatiza con tanta fuerza que a menudo conlleva una carga agotadora de teorías absurdas. La multitud irreflexiva oye hablar de varios casos bien autenticados de fraude o de enseñanza absurda en relación con reuniones o mensajes espirituales, y llega a la convicción de que todas las afirmaciones de los llamados espiritistas no son dignas de consideración. Tantos miles han tratado tan sinceramente de recordar a sus muertos sin el menor signo de respuesta que se niegan a examinar el testimonio de grandes hombres, como Sir Oliver Lodge, cuyas creencias difieren de las suyas. No leerán lo que grandes mentes han expresado sobre el tema. Pero los grandes descubrimientos realizados recientemente en las ciencias materialistas han llevado a los hombres reflexivos a esperar grandes descubrimientos en la relación de esta existencia con otra vida. Esta expectativa, o fuerte esperanza, hizo que el estudio de las revelaciones y condiciones espirituales en el templo fuera una ocupación sumamente emocionante. Los informes de las respuestas a las oraciones utilizan tan a menudo las palabras sucedió que pensé que el observador no puede escapar de la convicción de que o la mente humana viviente envía mensajes espirituales o que algún poder misterioso actúa por ella al enviar mensajes. La gran lista de misteriosos impulsos e intuiciones que se advirtieron en aquellos interesantes momentos de oración no pudo haber sido totalmente accidental ni clasificarse bajo las leyes naturales de causa y efecto. La conexión entre la causa tal como se ve en la oración y el efecto tal como se relata en el resultado del pensamiento ocurrido a menudo está completamente oculta. Una madre en Filadelfia oró por su hijo pródigo y en ese preciso momento el hijo, solo en un hotel de Chicago, sintió una influencia incontrolable para regresar a su casa. Un padre oró para que su hijo decidiera ser misionero, y el hijo, un marinero de las costas de América del Sur, en ese mismo momento tomó la decisión.
Una esposa oró para que su marido regresara a casa sobrio. En el momento en que ella estaba arrodillada junto a la mesa de la cocina, él estaba esperando en el salón a que le sirvieran brandy, pero se le ocurrió pensar que su madre había orado por él en su lecho de muerte y no podía tomar el licor. Un médico, tristemente derrotado en su lucha por la vida de su paciente, fue a su dormitorio y oró por Luz, y se le ocurrió pensar que el paciente podría haberse tragado algún trozo de metal. No hubo ningún informe sobre síntomas similares en ningún caso que pudo encontrar en los libros de medicina. Pero la impresión fue tan profunda que consiguió un poderoso imán y extrajo la aguja mortífera. Un comerciante tenía una oferta por todas sus acciones que le parecía favorable y, como estaba en necesidad, la oferta le parecía providencial. Pero mientras se adoptaba la sugerencia desde el púlpito de que cada fiel orara por el éxito en su ocupación, él oró por su negocio. A esa hora su hijo en Danvers también estaba orando en la iglesia. Cuando pensó en su padre, decidió regresar a casa y hacer negocios con él. Tan completamente decidió que a la mañana siguiente telegrafió a su sorprendido y encantado padre diciéndole que volvería a casa si su padre necesitaba su ayuda. La alegría de tener a su hijo nuevamente en casa superó su determinación de cerrar un trato favorable y rechazó la oferta de inmediato. Antes de que el hijo llegara a Filadelfia, un cambio repentino en el mercado del papel duplicó el valor de venta de las acciones del padre. Un redactor de un diario estaba meditando sobre algún objeto de oración en el silencio de la congregación orante cuando le vino por primera vez a la mente la idea de un libro de texto sobre periodismo para uso universitario. Lo llevó directamente a una serie de artículos sindicales que le permitieron comprar la casa por la que había estado orando. Un mecánico que se había quedado sin trabajo a causa de un incendio, rezó para conseguir trabajo. Al mismo tiempo, un constructor que era extraño en la iglesia oraba por un socio competente. Cuando terminaron las oraciones, casualmente se miraron al otro lado de la iglesia y cada uno se preguntó por qué el otro lo miraba tan fijamente. Los bancos en los que se sentaban estaban en ángulo recto y era natural que el ocupante de un banco mirara al ocupante del otro banco. Después de la iglesia, cada uno se acercó al otro con la misma expresión, me parece que ya nos hemos visto antes. Pero ese fue su primer encuentro. Su empresa se dedica ahora a grandes obras de construcción de casas y fábricas de hormigón. Una sirvienta de una pequeña casa oró por un vestido adecuado para la iglesia y a esa hora su ama estaba visitando a una amiga quien comentó que la fotografía de una hija fallecida se parecía mucho a la sirvienta del visitante. Unos minutos más tarde la amiga de la señora dijo, me pregunto si los vestidos de mi hija le quedarán bien a su sirvienta. Si le quedan bien, aquí hay 2 vestidos nuevos que la modista envió a casa después de la muerte de mi hija. Entonces, un joven, sin educación avanzada, oró mucho para tener la oportunidad de recibir entrenamiento mental que lo preparara para el ministerio. En el mismo momento, un director de una academia de Nueva Jersey estaba en la galería, muy alejado del joven, y oró para que le guiaran y encontrar un conserje adecuado. El director de la academia mencionó su necesidad a uno de los miembros de la iglesia que casualmente conocía al joven. Se acordó que el joven trabajaría para pagar su manutención y matrícula y tendría 5 horas diarias para estudiar. El devoto se describió a sí mismo en su bosquejo de la respuesta a sus oraciones como alguien a quien Dios ha guiado al cumplimiento de todas sus más elevadas ambiciones. Es pastor de una iglesia fuerte en Cleveland. Una niña pequeña oró por una muñeca cantante y su madre le dijo que una muñeca era un asunto demasiado pequeño para orar por ella. Pero el padre escuchó la conversación y, después de comprar el más caro que pudo encontrar a su hora del mediodía, lo dejó en la cama del pequeño por la noche, cuando se suponía que todos los demás estaban durmiendo. Una viuda oró por algo de liderazgo en la venta de unas tierras silvestres en Luisiana. Sus familiares la instaron a que lo dejara pasar, ya que los impuestos pronto se lo tragarán todo. Pero el pago inesperado de una deuda le hizo sentir que, como había sido provista temporalmente, esperaría. Al cabo de unas 7 semanas leyó en un periódico que una empresa había encontrado petróleo en el tramo contiguo a su propiedad. En consecuencia, arrendó los privilegios minerales de su tierra a un precio elevado.
Un ministro oró por el texto de un sermón y descubrió que el superintendente de la escuela dominical había dejado irreflexivamente en la Biblia el sábado antes de un trozo de papel en el que estaba escrito el título que María Magdalena usó al dirigirse a Jesús en el huerto cerca de su tumba, Rabboni. El ministro ahora recuerda ese sermón cuando casi todos los demás están olvidados. Un estudiante cuyas facultades mentales eran inusualmente embotadas para su edad rezaba para poder aprobar su examen de matemáticas. Esa noche, en sueños, su yo subconsciente resolvió claramente en una pizarra los dos problemas más difíciles. Un agricultor oró por alguna pista decisiva en la elección de semillas para su tierra. De camino a casa llevaba en el regazo un bulto envuelto en un papel de periódico. En una columna del envoltorio, justo debajo de sus ojos, había un artículo sobre los suelos y productos de su país que abrió su visión e hizo que su agricultura fuera segura y rentable. Una niña alsaciana rezó para que su padre y su madre pudieran venir a América. No sabían nada de su petición, pero ese mismo día y hora, teniendo en cuenta la diferencia de tiempo, los padres resolvieron venir a Estados Unidos y se les prometió ayuda financiera. Un abogado estaba pidiendo al señor alguna pista sobre las pruebas perdidas, tan necesarias para que su caso fuera juzgado al día siguiente, cuando apareció el nombre de un testigo cuya relación con el caso no había pensado antes y cuyo nombre había sido olvidado hacía mucho tiempo, le sugirieron. Si bien dudaba del valor del testigo, buscó su nombre en el directorio y descubrió que el testigo perdido era suficiente para el caso. Un comerciante de bienes raíces pidió al señor que prosperara una transacción propuesta, si era para bien, y que la obstaculizara si fuera perjudicial. Sin querer, omitió la palabra no en el borrador de un contrato que redactó al día siguiente y la omisión accidental le llevó a la posesión inesperada de un rentable bloque de casas. Para el incrédulo, todos estos testimonios prueban poco. Pero para el observador experimentado las repetidas respuestas a la oración son pruebas concluyentes de la disposición de Dios para responder a la oración eficaz y ferviente del justo. ¿Cómo puede sentir una mujer cuando pone su vida cansada al cuidado de un marido fuerte y afectuoso? El creyente que confía en la oración descansa en Dios en una condición de alma pacífica que sobrepasa todo entendimiento. Capítulo 2. Día de Pentecostés. Ese memorable día en el templo bautista ha quedado grabado en la historia de la iglesia local, de manera análoga a como el Pentecostés primordial perdura en la memoria de los discípulos en Jerusalén. Para quienes participaron de manera personal, con todo su ser, en los servicios de esa Pascua en Filadelfia, las impactantes impresiones del Espíritu Divino son inolvidables. Las lenguas de fuego ya no parecían una metáfora extravagante para aquellos testigos. Este relato busca ofrecer una examinación detenida sobre si el bautismo del Espíritu proviene de Dios o de los hombres, presentando de manera clara los hechos relevantes. Era la mañana de Pascua de 1893, cuando el sol empezaba a dorar la torre del ayuntamiento. La gente acudió en masa al salón inferior del templo desde todas direcciones. Cada uno saludó al otro con las palabras, «Ha resucitado», y los rostros brillaron mientras se reunían. No hubo ningún programa preestablecido ni anuncios. La gente empezó a cantar con entusiasmo antes de que el líder subiera a la plataforma. Luego llegó el momento de la oración silenciosa. Parecía como si el lugar se estremeciera. Todos los presentes temblaron como si se dieran cuenta de que estaban en la presencia visible del Todopoderoso. Los más conservadores derraman lágrimas. Hubo muchas expresiones breves por parte de la audiencia y, a menudo, tres hablaban al mismo tiempo. No hubo gritos, ni desorden desenfrenado, ni movimientos salvajes de emoción incontrolada. Las multitudes entusiasmadas en las reuniones políticas, las turbas enojadas y las multitudes presas del pánico parecen tener una forma de esa presión emocional común. Pero esa reunión de Pascua fue una entrega del alma a la influencia telepática de un espíritu común. Un anciano cuáquero gritó al final de la reunión, «Me gustaría quedarme aquí para siempre», recordando a todos el llamado de Pedro a construir 3 tabernáculos en el monte de la Transfiguración. Hubo un intermedio de 1 hora antes del servicio de predicación de la mañana en el auditorio. Pero la gente no salía a desayunar.
Algunos ayunaron todo el día. Hablaron de Cristo y de su hogar en la gloria e intercambiaron promesas de orar por amigos, misiones e iglesias. Antes de la hora establecida para el servicio matutino, el gran templo superior se había desbordado. No hubo publicidad de los servicios. No hubo decoraciones inusuales en el auditorio ni se proporcionó música especial. El predicador no había preparado un sermón ni había leído esa mañana un capítulo seleccionado. Había estado demasiado abarrotado de visitas y llamadas apremiantes de los necesitados y moribundos como para dedicar siquiera media hora a la preparación mental. Pero ningún sentimiento de duda o de debilidad entró en su corazón. Sintió un extraño apoyo y una elevación del alma que alejaba todos los temores. No se había decidido a predicar en absoluto y dudaba si no sería mejor aventurarse en una reunión de experiencia en el tiempo habitual para el sermón de Pascua. Pero el coro se sintió inspirado, ellos también sintieron la impresión de una convocatoria solemne. Nunca antes habían cantado así, y las viejas melodías vibraban con una vida de resurrección. El pueblo cantó y lloró. Los funcionarios de la ciudad, los directores de las escuelas, los jueces de los tribunales y los comerciantes dejaron caer las lágrimas. Parecía haber una rendición absoluta de todas las clases a una presión común hacia Dios. El predicador se levantó con un poderoso impulso de arrodillarse y llorar. Se olvidó de anunciar un texto, pero empezó a hablar entrecortadamente sobre la aparición de Cristo a María Magdalena en el huerto cerca del sepulcro. Su visión de la escena era tan real para él que a lo largo de los años nunca había perdido esa visión clara de ella. El predicador parecía estar allí en el jardín. Vio al Señor, escuchó esa voz divina, vio ese hermoso rostro, la sonrisa con la que saludó a María. El predicador escuchó la conversación, vio a la mujer emocionada caer a los pies de su Salvador y lo escuchó decir, «Aún no he subido a mi Padre». Oh, ¿dónde hay un lenguaje para describir a los hombres mortales la gloria omnipresente y las emociones de gozo angelical que el predicador experimentó en esas circunstancias? Para él mismo parecía haber sido sacado de sus limitaciones físicas. Él no era el mismo. Era una personalidad superior. Dio visiones de belleza y escuchó las arpas de gloria. No le faltan palabras ni pensamientos. Habla las ideas que se le dan. No hay otro gozo en la tierra con el que compararlo. Es tan diferente de las emociones más ricas o dulces que despiertan otras formas de felicidad. Es supremo. Aquella mañana ocurrieron cosas inexplicables que ningún estudio arduo y prolongado ha podido explicar. El predicador no puede estar seguro de haber sido inspirado y duda en mencionar los hechos, no sea que los hombres duden de su verdad o le atribuyan una pretensión egoísta de santidad. Pero la experiencia de ese sermón, y a veces de otros discursos, presenta un estudio psicológico que ninguna de las autoridades en derecho mental ha explicado todavía. El informe taquigráfico del sermón mostró que el orador citó a Homero, Justiniano, Macaulay, Shakespeare, Longfellow y Molière con precisión, sin dudarlo, en el arrebato de su emocionado discurso. Pero cuando las leyó en el informe taquigráfico no podía recordar si alguna vez había leído esas citas y era absolutamente incapaz de recordar que había usado esas palabras. La interpretación que dio sin vacilar de la escena del huerto y de las palabras de Jesús también eran nuevas para él y le provocaron angustiosas horas de investigación para saber si sus puntos de vista podrían haber sido correctos. Pero ningún sermón en sus 40 años de trabajo en el púlpito ha resultado tan razonable o tan generalmente aceptable para los críticos devotos de la exégesis bíblica. Ha tratado de explicar las citas atribuyéndolas a la influencia telepática de mentes más fuertes del público que estaban familiarizadas con ellas. Pero eso también puede ser solo una suposición. El misterio no se aclara con tales especulaciones. Quizás el predicador debería haber llamado a otra persona para que escribiera este capítulo, pero ese alguien más no está de guardia. Por lo tanto, estos incidentes se narran sin pretender una inspiración poco común. Probablemente miles de sacerdotes y predicadores hayan sentido una exaltación similar.
Pero el himno final, que comenzó con la participación general de todo el pueblo, fue tan interrumpido antes de terminar que el último verso fue interpretado solo por unos pocos. El pueblo lloró de alegría. El predicador se arrodilló en su silla y oró pidiendo ayuda para guiar la oración y la bendición. Pero la bendición no fue escuchada, y la audiencia poco a poco se convenció de que la bendición había sido pronunciada por la observación de que el ministro dejó caer las manos y se alejó. El servicio de la escuela bíblica de la tarde fue tan solemne e impresionante como el de la mañana. Muchos de los cientos de bautizados ese día expresaron que habían sentido el espíritu de paz parecido a una paloma descendiendo sobre ellos también. Casi todos, si no todos, los eruditos y visitantes se volvieron sincera y permanentemente al Señor. Los servicios vespertinos se dedicaron exclusivamente a la alabanza. El regocijo fue profundo y fuerte. La multitud que estaba en los pasillos y en las escaleras no se movió hasta después de la bendición. El número de los que estaban sentados era 3.134, y los que estaban de pie y traspasaban las puertas, 783. De ese número, más de 300 decidieron confesar abiertamente su creencia en Cristo. Estos números no son especialmente grandes en comparación con los de los grandes avivamientos, y solo se mencionan aquí con fines de estudio. Más de 7.000 conversos han sido admitidos como miembros del templo en 39 años, pero no han sido el resultado directo de temporadas de avivamiento especial. Grandes eran las expectativas de la iglesia en esa Pascua mientras se preparaban para una gran cosecha inmediata. Pero entonces no se reunió. La reunión personal e individual de conversos continuó como de costumbre. La gran visita pentecostal parecía haber tenido otro propósito. Cada candidato al bautismo, como de costumbre, requería instrucción individual y, a menudo, oración continua antes de poder estar completamente convencido de la necesidad de una confesión pública de nuestro Señor. Pero los miembros de la iglesia habían recibido en Pentecostés un nuevo bautismo de fuego espiritual, y el interés por las misiones y por la Biblia aumentó enormemente. Se establecieron 5 misiones que pronto se convirtieron en iglesias fuertes. Muchos jóvenes se levantaron para estudiar para el ministerio y se hicieron grandes donaciones a la Universidad de Temple. En la ciudad y en los suburbios abrieron muchos tipos de empresas locales para los pobres, los borrachos, los extranjeros y los ancianos. Capítulo 3. Axiomas. La alma en oración debe tener la certeza de la existencia de Dios y de su atención a las súplicas de sus hijos. La fe religiosa requiere creer en la realidad de un ser divino. Para que la oración sea exitosa, es imperativo sostener una creencia firme en el Creador de todas las cosas. El cristiano debe nutrir su mente con axiomas, que son verdades evidentes por sí mismas, hechos inalterables e inmutables. Estos son principios fundamentales reconocidos por todas las mentes sensatas, declaraciones de verdad que trascienden cualquier argumento y que forman parte de la existencia mental de todos los seres humanos. Un axioma sirve como referencia a una condición necesaria dentro de la constitución humana y aunque no se puedan demostrar, son esencialmente verdaderos. Su inexistencia resulta inconcebible. Estos axiomas son fundamentales para toda acción mental, y el individuo sensato construye su fe y acciones sobre ellos de manera segura. Así como los axiomas que sirven como base para la ciencia matemática son universalmente verdaderos, el devoto debe reconocerlos tan plenamente como lo haría un ingeniero civil. A continuación, se presentan algunos de estos axiomas en los cuales el creyente fundamenta con seguridad su fe, pues su falta sería inimaginable. 2 líneas paralelas nunca se juntarán ni se cruzarán. Todos reconocen la verdad absoluta de la afirmación y, sin embargo, nadie llegó hasta el final de las líneas para obtener evidencia local del hecho. 2 mitades son iguales al todo, afirma el profesor universitario ante su clase. Sería un idiota si intentara probarlo. Puede ilustrar la idea cortando una manzana en mitades y uniéndolas nuevamente. Pero la verdad esencial de la proposición toda mente la había aceptado antes de mencionarla. 2 cantidades u objetos que son iguales a una tercera cantidad u objetos son iguales entre sí.
Un niño sonríe ante la pérdida de tiempo que supone contarle un hecho tan axiomático o evidente. Pero el instructor no intenta inculcar un nuevo principio, sino más bien llamar la atención enfáticamente sobre un hecho inamovible entretejido en el tejido vital de todas las mentes humanas. El pensador que se mantiene firme en esos hechos fundamentales puede confiar en sí mismo y en él todos pueden confiar. Una revisión cuidadosa de 1020 cartas relacionadas con casos establecidos de oración exitosa mostró que el creyente aceptaba como fundamentalmente verdaderos hechos axiomáticos de los cuales la siguiente es una lista parcial. Lo sabemos solo porque el conocimiento mental es una parte esencial de nuestra existencia intelectual. Por tanto, sabemos que 2 y 2 son 4. Que existimos. Que somos seres independientes y pensantes. Que existe la obligación moral de hacer lo correcto. Que existe el bien y el mal. Que nuestro yo esencial no es el cuerpo. Que todo efecto tiene una causa adecuada. Que todas las cosas hechas tuvieron un hacedor. Que debió haber una causa primera. Que todas las cosas cambian. Que nada puede ser aniquilado. Esa maldad debería ser castigada. Esa bondad debería ser recompensada. Que toda felicidad depende del estado de ánimo. Que hay un espíritu penetrante que se mueve en todos los acontecimientos de la humanidad. Ese hombre debe comer para vivir. Que cuando el hombre ha hecho lo mejor que puede, su éxito aún depende de la providencia, a menudo llamada buena fortuna o buena suerte. Esa oración puede influir en las condiciones externas. Esa luz no es oscuridad. Que el amor no es odio. Que arriba no es abajo. Que el futuro no es el pasado. Que todos los hombres deben abandonar el cuerpo. Que la humanidad es pecadora. Que en algún lugar se debe hacer justicia para aclarar las desigualdades de esta vida. Que los hombres esencialmente malos no estarían en casa ni serían bienvenidos en un cielo ocupado solo por los buenos. Que adorar un ideal de justicia perfecta convierte al adorador en el ideal, así como un modelo perfecto hace una estatua más perfecta. Que algunas cosas tienen más valor intrínseco que otras. Que la mayor satisfacción del alma está en la comunión con Dios. Que el alma es indestructible y debe vivir para siempre. Estos axiomas son inmutablemente ciertos, y todas las dudas o intentos de probarlos solo traen confusión y locura parcial. Dudar en general de lo que vemos, sentimos, olemos o pensamos es socavar todo conocimiento y convertir la vida en un revoltijo loco. Algunas cosas sí sabemos, es suicida dudar de ellos. Estos son el principal bien de la humanidad. Constituyen el mayor tesoro del mundo, que es el sentido común cotidiano. Si a cualquier hombre se le da sentido común, puro, adorará a Dios. El científico más perspicaz no puede saltar con seguridad de ese barco. Uno de los testimonios en los que el autor, que nunca fue alumno de la escuela de la duda, cuenta por qué llegó a sentir la necesidad de la oración se refiere a la experiencia de un día. Después de pensarlo mucho, había decidido cómo usaría su tiempo antes de salir de su pequeña casa por la mañana. Había decidido tomar un tranvía, pero un camión pesado se había caído a la vía, por lo que se vio obligado a cambiar de plan y caminar. Llegó a su pequeña tienda con media hora de retraso y un cliente con el que había quedado citado lo llamó y se fue. Tenía la intención de visitar a un vendedor para comprarle un nuevo stock de mercancías, pero el teléfono no funcionaba debido a los efectos de la electricidad de una tormenta lejana. Mandó llamar a un taxi para visitar al vendedor en el hotel en otra parte de la ciudad, pero el caballo atado al taxi se cayó en la puerta de la tienda y rompió partes necesarias del arnés. El accidente hizo inútil su viaje propuesto, debido al retraso. Pidió su almuerzo, que normalmente comía en la trastienda, pero no tuvo tiempo de comerlo debido a la visita de un vendedor de Nueva York, que deseaba que se hiciera cargo de una gran cantidad de existencias en quiebra de una nueva línea de productos. Los beneficios venideros parecían cuantiosos y seguros. Se habría perdido esa operación si el coche hubiera llegado a tiempo, el teléfono estuviera en orden o si el caballo no se hubiera caído. Incluso el almuerzo que con tanta confianza había esperado comer fue tirado a la basura.
volvió a casa por la noche con un cambio total de planes y se dedicó a un nuevo negocio. Su esposa estaba ausente, atendiendo a un vecino enfermo, y su periódico vespertino estaba demasiado roto para leerlo. Cuando esa noche se arrodilló junto a su cama para orar, el sentimiento de total dependencia de la providencia de Dios lo hizo arrojarse al Señor como nunca antes lo había hecho. Y después de acostarse, pudo escuchar a su hija entretener a su compañía en el salón cantando, «Iré a donde Él quiere que vaya». Ese comerciante era un hombre de gran discernimiento y honesta piedad diaria, y se dice que actuó como agente del gobierno en tiempos de guerra en la compra de su línea de bienes por valor de 90 millones. Otro escritor relató la historia de un joven estudiante de divinidad que regresó a su hogar para visitar la iglesia de su pueblo. Durante la reunión, el estudiante intentó argumentar que el mundo no fue creado por un Dios personal, que el mal y la enfermedad son meros engaños y que, en última instancia, no existen. Sin embargo, un anciano granjero, reconocido por su honestidad y que había desempeñado el cargo de alcalde durante años debido a su sentido común, se levantó después de que el líder de la reunión se sentara y compartió sus pensamientos. El granjero afirmó, «Sigo creyendo que, después de todo, mis vacas son vacas reales, mi esposa es real, Cristo es real y mis facturas de impuestos son reales». Creo que ese joven algún día recapacitará y admitirá que estaba equivocado en sus ideas teológicas. Aunque el granjero afirmó no sentir la necesidad de hacer peticiones específicas a Cristo, destacó que la oración era su fuente diaria de recreación y que, en su perspectiva, todas las cosas colaboraban para el bien. Capítulo 4. Orando por dinero. A lo largo de 40 años de oración, de los cuales solo se pudo mantener un registro parcial, la experiencia más gratificante fue la participación en una empresa significativa relacionada con la oración por dinero. No existía un plan de procedimiento predefinido ni un propósito especulativo para buscar la ayuda divina en la acumulación de propiedades. Sin embargo, por alguna razón, ahora olvidada, se propuso durante una noche de meditación el tema, ¿debemos orar por dinero? La discusión generó opiniones divididas, algunos sostenían que solo debíamos orar por el Espíritu Santo, mientras que otros afirmaban con confianza que podíamos orar por cualquier cosa que consideráramos necesaria. La mayoría parecía convencida de que los individuos debían trabajar y buscar principalmente el reino de Dios, confiando en que todas las demás cosas les serían dadas según sus necesidades. Afortunadamente o providencialmente, aquellos que abogaban por la teoría de orar por dinero decidieron poner a prueba la cuestión. Guiados por un diácono consagrado, celebraron reuniones semanales en su casa. Al principio, no solicitaron dinero al Señor, sino que oraron diariamente pidiendo orientación sobre si era un deber o si se permitía que los hombres oraran por el éxito en sus negocios seculares. 4 hombres y varias empresarias, cuya experiencia resultaba especialmente valiosa, participaron en este ejercicio. Uno de ellos era propietario o socio de una librería. Dedicaron una velada completa a orar por la prosperidad de su negocio y acordaron orar unánimemente por esa única cosa a las 12 en punto todos los días durante una semana. Las condiciones eran particularmente observables, ya que el dueño del negocio era un cristiano devoto y generoso que había decidido, años antes, donar 1/10 parte de todos sus ingresos a la obra del Señor y estaba dispuesto a dar todo si era necesario en pos de una causa justa. La primera semana transcurrió sin resultados visibles, y algunos que eran débiles en la fe abandonaron el intento de probar el asunto de esa manera. Pero el pequeño número que quedaba comenzó a estudiar las condiciones a las que el Señor había exigido obediencia para estar seguro de una respuesta favorable. Su primera conclusión fue que era correcto pedirle al Señor las necesidades de la vida, que siempre incluían comida, vestido, vivienda, salud y adoración. El buen diácono afirmó que tenía todas esas cosas. Él, sin embargo, declaró que debía una suma bastante grande en concepto de obligaciones comerciales y que había orado al Señor para que le ayudara a pagar sus deudas. Luego, de común acuerdo, esa compañía decidió orar por esa única cosa. Actualmente no se puede recordar el monto de las deudas,
pero eran varios miles de dólares, contraídos por muebles y maquinaria comercial. Aunque hay varios testigos vivos, es difícil afirmar con seguridad las cantidades involucradas. Pero para aquellos que participaron en el experimento, los hechos principales se destacan claramente en la memoria. La primera oración del mediodía fue el miércoles, que fue el día siguiente a la reunión de oración. El diácono, después del almuerzo del mediodía, entró en una editorial de Chestnut Street, como era su costumbre casi a diario. Allí le presentaron a un caballero de Washington, D.C., quien le dijo al diácono que por primera vez en su vida se había olvidado de su tren. No conocía los asuntos del diácono cuando le dijo que debía regresar a Washington sin visitar Nueva York, ya que sus asuntos en Washington no podían permanecer por más tiempo sin atención inmediata. Pero en su explicación mencionó que tenía la intención de otorgar un contrato en Nueva York para la encuadernación de libros en blanco para el gobierno. Cuando el diácono mencionó el hecho de que era encuadernador y hacía el mismo tipo de trabajo, inmediatamente el caballero se interesó y comentó que no sabía antes que ese trabajo se podía hacer en Filadelfia. Hizo algunas averiguaciones en la tienda y, al descubrir que la reputación de integridad y honestidad del diácono era muy alta, acordó con el diácono instalar maquinaria nueva, alquilar otro piso en el edificio y acordó que el gobierno debería hacer un pago por adelantado. En el primer orden, el diácono corrió hacia otro miembro del círculo de oración que era joyero también en Chestnut Street y, con una lágrima, declaró que el Señor ya había mostrado su mano en su negocio. El tercer día, mientras el diácono estaba mirando algunas máquinas, el vendedor le dijo que había oído que una encuadernación de Nueva York iba a cerrar debido a una mayor oportunidad para la empresa en otra línea de trabajo, y el vendedor aconsejó al diácono que fuera a verlo. Cuando se celebró la siguiente reunión semanal del círculo de oración, el diácono había comprado en Nueva York toda la maquinaria que necesitaba, toda en buenas condiciones y a un precio sorprendentemente bajo. Después de eso, el diácono, cuando entraba a su oficina por la mañana, se encerraba durante 10 minutos y oraba pidiendo la dirección del Señor en sus asuntos. Otra prueba de oración seguida por el acuerdo de ese círculo de oración de orar por el joyero, que era uno del círculo y cuyo negocio se encontraba en una condición deplorable. El joyero era viejo y olvidadizo, y su hijo se había mudado fuera de la ciudad en lugar de quedarse entre sus conocidos cuando llegara el inevitable desastre financiero. El joyero manifestó plenamente su condición en la junta, e incluso declaró su intención de convocar una junta de acreedores como paso previo al procedimiento de quiebra. Dijo que la condición era tan manifiestamente culpa suya que todo lo que se atrevió a pedirle al Señor fue que los acreedores fueran indulgentes con él. 2 o 3 días después de esa reunión, el hijo del joyero fue llamado a Filadelfia para asistir al funeral de un miembro de la familia de su esposa. Después del funeral, mientras hablaba con un fabricante de Baltimore, que estaba entre los dolientes, el hijo dijo que su padre era un relojero de primera clase con 40 años de experiencia, pero que no estaba capacitado para administrar las finanzas. El fabricante dijo que necesitaba un hombre experimentado para supervisar una nueva fábrica en Baltimore, entonces en construcción. El hijo aconsejó a su padre que le escribiera al fabricante para pedirle el trabajo para empezar a trabajar cuando debía cerrar su tienda de Chestnut Street. El joyero escribió una larga descripción de sus problemas y pidió empleo. El fabricante, después de recibirlo, tomó un tren a Filadelfia y luego pasó la tarde y la mayor parte de la noche tratando de hacer una estimación razonable del valor del negocio de Chestnut Street. El resultado de ese examen fue que el fabricante se hizo cargo de todo el negocio, pagó las deudas y formó una sociedad con el joyero, lo que dio lugar a un negocio próspero. Una anciana que debía haber sido miembro de ese círculo de oración escribió que recordaba el hecho de que el círculo aceptó orar por su negocio, que entonces era una tienda de artículos en Columbia Avenue, Filadelfia. Ella escribe que poco después de que comenzara la oración unida por su negocio hubo un incendio que destruyó la tienda contigua a su lote. Para la reconstrucción de la siguiente tienda, el propietario deseaba construir una más grande y le ofreció una suma inesperadamente grande como bonificación y además deseaba asociarse con ella para convertir ambas tiendas en un solo almacén general. El bono lo invirtió en una anualidad,
y luego el negocio le pagó lo suficiente para vivir con todas las comodidades de una vida culta. Se dice que todos los miembros de ese círculo de oración prosperaron, pero puede ser útil mencionar uno más de los casos más notables. Un joven empleado de un gran banco nacional, que vino de una granja para aprender allí lo que pudiera sobre finanzas, declaró abiertamente que estaba obteniendo para el banco todo lo que valía y que estaba contento con su situación financiera. Le dijo al círculo que no deseaba ser incluido en su lista de oración. Pero cuando comenzaron a llegar los informes sobre las oraciones exitosas y el círculo creció en número y en interés, comenzó a considerar cuánto más bien podría hacer si tuviera mayores ingresos. Manejaba miles de dólares diariamente y revisaba con frecuencia las cuentas de los prósperos y generosos empresarios de la ciudad. Finalmente, el deseo de ser más útil al Señor lo llevó a comenzar a orar por dinero. Finalmente, confesó su cambio de actitud y pidió al círculo que dedicaran una semana de oración por él. Unos días más tarde, una epidemia de gripe dejó en cama a todos los empleados del banco, excepto a 3. Un día, el asistente de caja y el dependiente fueron los únicos que llegaron a tiempo a la apertura del banco. Convencieron a un vicepresidente de otro banco para que acudiera en su ayuda, y quedó tan impresionado por la eficiencia y la frialdad del joven empleado que le ofreció el puesto de asistente de cajero en su propio banco. El cargo fue finalmente aceptado y supuso su ascenso, unos años después, a la presidencia del banco. La experiencia de ese círculo de oración fue más o menos la experiencia general de los miembros de la iglesia. Las sugerencias de un servicio religioso, la ayuda a una vida honesta y laboriosa y la mayor salud de los miembros de la iglesia, generalmente confirman en todas partes el hecho de que la fe y los hábitos cristianos son seguramente los más favorables para la vida que ahora es, así como en cuanto a la vida venidera. En relación con esta fase de nuestra narrativa conviene escribir un breve relato de una experiencia que sorprendió incluso a las mentes más conservadoras. Rara vez se han hecho llamamientos para suscripciones en el templo. Estos llamamientos han logrado poco. Las donaciones periódicas de muchas personas han pagado constantemente todos los gastos y han proporcionado suficiente dinero para pagar finalmente todas las deudas. Pero hubo épocas en las que se necesitaron sumas inusuales y en las que el dinero procedía de fuentes inesperadas, aparentemente en respuesta directa a una oración especial. En una ocasión se entregó una suma especialmente grande a la tesorería cuando era imperiosamente necesaria y cuando no se había dado aviso de la necesidad desde el púlpito. Un domingo por la mañana, el predicador no pudo encontrar otro tema satisfactorio sobre el cual basar un sermón, y habló con la gente acerca de la lección de la escuela bíblica de ese día. El tema incluía una descripción de cómo se requería que los judíos seleccionaran el mejor cordero del rebaño para ofrecerlo a Dios. No esperaban que Dios escuchara sus oraciones a menos que dieran lo mejor de sí al Señor. El sermón concluyó con una o dos frases de aplicación a nuestros tiempos. La enfática exhortación decía que las ofrendas y las oraciones debían ir juntas, pero la ofrenda debía preceder a la oración. En el servicio vespertino, una persona envió una nota al púlpito pidiendo que el orden impreso de los servicios se cambiara para, a partir de entonces, sustituir la palabra ofrenda por la palabra colección. El ministro, siguiendo el impulso del momento, anunció un cambio en el orden de los servicios. Y dijo que como la antigua costumbre de hacer una ofrenda antes de pedir al Señor un regalo o una bendición era seguramente aceptable para Dios, se tomaría una ofrenda antes de la oración, en lugar de después de la oración. Esa noche no llegó ninguna suma inusual. Las notas de la iglesia vencían 10 días después. Pero los ministros o ujieres no pensaban en esas deudas en relación alguna con esa ofrenda, aunque a menudo se hacían oraciones pidiendo la ayuda del Señor en el pago de la deuda. El domingo siguiente por la mañana se dijo que la colecta fue la mayor jamás recibida por los ujieres, si bien el hecho no fue mencionado desde el púlpito, fue tema de comentario general entre la gente después del servicio. En el servicio de la tarde la ofrenda fue tan grande que uno de los ujieres contó cómo tenía que salir a vaciar la canasta por la que pasaba y regresar para terminar de tomar la ofrenda. No se había hecho ni dicho nada más y las facturas de la iglesia se pagaron como algo natural.
Pero las oraciones hechas ese día se hicieron inmediatamente antes de que se tomara la ofrenda. La pregunta se hizo a la audiencia 2 veces para determinar si alguno de los que había hecho una ofrenda especial en ese día en particular no había sido respondido, y no hubo excepción en la masa de testimonios sobre la eficiencia de cada oración ese día. Los relatos de las maravillas que siguieron a esa ofrenda de oración fueron demasiado sorprendentes para que la creencia general los creyera. Es posible que los informes hayan sido exagerados en el momento de tal agitación general, pero el pueblo había cumplido con las condiciones y Dios había respondido claramente de acuerdo con su promesa. Habían traído los diezmos al alfolí y el Señor había derramado las bendiciones como resultado infalible. Las cartas que llegaron a los funcionarios de la iglesia relatando incidentes relacionados con los efectos de las oraciones hechas ese día no fueron archivadas entonces como lo han sido en años posteriores, y el registro aquí debe depender enteramente de la memoria de 2 o 3 testigos. La siguiente lista parcial de casos es casi correcta. Los casos de recuperación repentina y en algunos casos instantánea de los enfermos fueron relatados por cientos de personas. En un caso, un hombre pobre cuyo único hijo vivo estaba loco puso su dinero en la canasta esa mañana y oró por la recuperación de su hijo. Tanto él como ella declararon a menudo que mientras le daban a la fuerza un baño frío en el momento en que se hacía la ofrenda, ella sintió un fuerte disparo en su cabeza, como el disparo de una pistola, y se descubrió que su mente era normal en todos los aspectos desde ese instante. El padre fue al sanatorio esa tarde, como era su costumbre en sábado, y su hija lo recibió en la puerta en su sano juicio. Una señora vendió su mejor ropa y todas sus joyas el sábado, trajo todas las ganancias y lo dio todo como ofrenda mientras oraba por su propia curación. Sufría mucho de reumatismo ciático, heredado de varias generaciones. Se cayó en los escalones de entrada de la iglesia, mientras la ayudaban a subir al carruaje, y se levantó y descubrió que el dolor había desaparecido permanentemente. Un anciano, involucrado en un juicio devastador debido al arrendamiento de su pequeña tienda, decidió depositar todas las ganancias de la semana anterior mientras oraba fervientemente por una victoria justa en el litigio. Sin embargo, al día siguiente o al segundo día, sus activos se vieron gravemente afectados por un incendio en la tienda vecina, resultando en daños causados por el humo y el agua. La compañía de seguros actuó según su evaluación y el propietario retiró la demanda. Otro caso, generalmente aceptado, aunque no completamente confirmado, involucra a un inglés que, careciendo de fondos para pagar su pasaje a Australia, depositó todo lo que poseía como ofrenda y oró por una solución. Se afirmó, sin contradicciones, que al día siguiente descubrió un billete de $100 en su cartera o en el cajón de su escritorio, colocado allí por algún amigo cuya identidad no pudo descubrir. Otra historia narra cómo una persona decidió arriesgar todo en una única oración, entregando todo mientras oraba. La semana siguiente, cuando los plomeros vinieron a reparar una fuga, descubrieron una tabla suelta en el piso. Bajo esta tabla, el padre de la persona había ocultado secretamente su dinero. La suma encontrada resultó ser mucho más que suficiente para cubrir la hipoteca vencida de la casa. Probablemente se informaron detalladamente 50 casos de este tipo en aquel momento. Pero un solemne sentido de sacralidad relacionado con esas experiencias impregnaba las asambleas, y no se daba ninguna noticia de los casos desde el púlpito. Y, sin embargo, un examen sereno y cuidadoso de los resultados de ese ejercicio de fe a menudo ha sugerido una gran duda sobre si esa experiencia no hizo más daño que bien. Los resultados directos e inmediatos convencieron a los devotos creyentes de que cuando un verdadero siervo de Dios hace una ofrenda sincera, Dios invariablemente aceptará la ofrenda y responderá de alguna manera a su petición plenamente. Pero parece imposible encontrar la línea divisoria entre los motivos que pueden hacer que una ofrenda sea aceptable o inaceptable para Dios. El notable éxito de ese día de ofrenda llevó a muchos a creer que podían llegar a un acuerdo con el Señor. Por absurdo que parezca, había muchos cristianos sinceros que creían que podían invertir una pequeña suma en una ofrenda y que al pedir una suma grande obtendrían una inmensa ganancia en la transacción. Surgió un peligroso espíritu de juego.
Hombres y mujeres nobles quedaron atrapados en una red teológica tendida por el espíritu del mal. Los cielos pronto se volvieron de bronce y ninguna ofrenda parecía aceptable. Fue un periodo peligroso en la historia de la Iglesia. Algunos abandonaron toda fe en oración. El espíritu especulativo llevó a algunos a dar en gran medida con la esperanza de recibir una ganancia 100 veces mayor. El tesoro de la Iglesia se estaba llenando rápidamente, pero había divisiones sobre la inversión del dinero. Algunos miembros fuertes abandonaron la Iglesia, mientras que varios consideraron sus ofrendas como una pérdida total y regresaron al mundo por completo. Pero queda una buena base para creer consistentemente en el poder de la oración constante para producir resultados objetivos. Si bien puede ser difícil para un padre humano discernir entre los motivos de su hijo que le trae un regalo para estar seguro de que el regalo es la exhibición de un afecto puro, el Señor no tiene tal limitación. Él sabe si la ofrenda es una aventura de juego o un hermoso acto inspirado por un amor puro y desinteresado. Dios ama y responde al dador alegre. El hijo amoroso recuerda la devoción desinteresada de su madre y las ofrendas que ella le hizo sin pensar en ninguna recompensa y su deleite cuando ella le pidió que hiciera algo por ella. Dios es amor y ama al que ama. Su naturaleza intrínseca lo obliga a responder al llamado de su amada. Pero no se le puede obligar ni engañar para que conceda la oración de un engañador codicioso cuyo único motivo es egoísta. Es tontamente injusta la idea que considera la disposición de la providencia como una máquina tragamonedas en la que el supuesto adorador puede poner un centavo de cobre y sacar $1 de oro. Así como se debe dar oro por oro, así se debe dar amor por amor. Capítulo V. Oraciones no contestadas. La investigación en ese ámbito se volvió notablemente desalentadora al recibir numerosas cartas que informaban que las oraciones no obtuvieron respuestas. Sin embargo, el examen tomó un giro más alentador cuando los testimonios fueron revisados por segunda o tercera vez. Gradualmente, se hizo evidente que muchos de los escritores no estaban seguros de si sus oraciones habían sido respondidas o no. Una perspectiva esclarecedora surgió cuando alguien compartió que había orado fervientemente para poder pagar la hipoteca de su casa hasta que, desesperado, decidió vender su casa a la compañía ferroviaria por un precio reducido. En respuesta a una pregunta posterior, el solicitante desanimado reveló que el jurado, designado por contrato para evaluar los daños a la tierra, le había otorgado dinero suficiente para adquirir una casa mucho mejor, lejos de las constantes molestias causadas por el paso de trenes. Muchos de los peticionarios totalmente decepcionados cerraron sus quejas o sus tristes arrebatos de crítica con la cita estereotipada: sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para algunos los cielos son como bronce, para otros, sus oraciones no llegaron más allá de sus cabezas, y para otros, sus oraciones perdieron sentido y fueron como palabras lanzadas al aire. Esta fase de nuestro tema no pudo continuarse tanto como lo desearía un investigador cuidadoso, porque implicaba mucha correspondencia y muchas demoras. Pero se puede hacer con seguridad una exposición general de las conclusiones a las que llegaron aquellos cuyas oraciones aparentemente no habían sido respondidas. Todos ellos, natural y necesariamente, formaron un concepto de Dios al imaginarlo como un hombre todopoderoso y bondadoso. La mente humana parece incapaz de formarse otra idea de Dios que la que puede obtenerse a partir de un modelo humano muy ampliado. Jesús sabía lo que había en el hombre cuando enseñó a sus discípulos a decir: Padre nuestro. Los reyes humanos, los padres humanos, los santos humanos y los pecadores humanos están realmente representados en la mente de todos los que se esfuerzan por visualizar al Todopoderoso, o a su Hijo, o a los ángeles. Ningún hindú puede siquiera pensar en el nirvana. Ninguna mente puede meditar en nada. Todo lo concebido en la mente debe ser como otra cosa. Razonar desde lo conocido a lo desconocido, o de lo menor a lo mayor, es el único proceso posible mediante el cual el hombre puede conocer a Dios. De modo que todos aquellos aparentemente derrotados habían admirado a Dios como a un gran hombre, y cuando él pareció no hacer nada en respuesta a sus peticiones, concluyeron que o no los escuchó o que ni siquiera respondería.
Sin embargo, no pensaban en su Padre Celestial como pensarían en un Padre terrenal que fuera perfectamente bueno. Un padre bueno y sabio debe negar a menudo a su hijo el artículo que pide, pero no descartará el asunto con una negativa brusca. Intentará encontrar algo más para su hijo, como ya se dijo en un capítulo anterior. Los testimonios que afirmaban que el Dios todo bondadoso había negado o ignorado las peticiones de sus seguidores eran las pruebas más contundentes del hecho de que Dios había concedido sus peticiones. El padre que no le daría una piedra a su hijo que le pedía pan, no le daría una piedra a su hijo hambriento que le pedía una piedra. En aquellas épocas en que la atención del pueblo se centraba especialmente en los resultados de la oración, se escuchaba a menudo la expresión, quizás ve que es mejor para mí que no obtenga la bendición que pedí. Pero un consenso de opinión tomado de la masa de correspondencia mostró una creencia general de que no hay oraciones sin respuesta. Creían que, de alguna otra manera, mejor y más sabia, Dios envió a su Hijo una muestra más valiosa de su amor. Esos informes le dieron al estudiante una idea de las creencias religiosas populares de la gente común. Los credos y fórmulas teológicos que se encuentran en las bibliotecas están escritos por eruditos estudiosos y talentosos que imprimen sus propias conclusiones y no intentan exponer las opiniones retenidas por las masas. A menudo una congregación silenciosa conserva una fuerte creencia en alguna idea teológica que el predicador no reconoce. A menudo el ministro de una iglesia, que tiene reputación de ser firmemente ortodoxo, enseña teorías que no son aceptadas por sus oyentes. Por lo tanto, el escrutinio de toda esa correspondencia que abarca tantos años dio una idea de la fe del cristiano cotidiano que fue esclarecedora y útil. El testimonio provino de un círculo mucho más amplio que el de los miembros reales de esa iglesia, ya que los visitantes al templo de otras partes de la tierra enviaron sus relatos sobre la forma en que el Señor había respondido a sus oraciones. En esas cartas, algún comentario o alguna declaración a menudo revelaba inconscientemente esta creencia relacionada con la oración. Sus creencias acerca de la muerte, el juicio, la vida futura, los métodos utilizados por el Señor en su administración y las ocupaciones de los santos en el cielo armonizaron de manera muy extraña cuando se hizo un compendio cuidadoso. El plan divino de salvación y el propósito del Creador revelado en la ley natural a veces discrepaban bastante de los dogmas del púlpito. Pero las teorías comunes surgieron con tanta claridad que exponerlas no supone ninguna dificultad. La gente común relacionada directa o indirectamente con las iglesias cristianas cree que cada persona sigue viviendo como individuo después de la muerte del cuerpo. Que la vida en la tierra determina el estado de felicidad o miseria en la existencia espiritual. Que el alma es de la misma sustancia que la de los ángeles. Que la ocupación de los redimidos en el mundo de los espíritus es la misma que la de los ángeles. Que los difuntos se conozcan y hagan compañía a aquellos a quienes han amado y conocido en la tierra. Que sirvan a Dios como sus mensajeros para los habitantes de la tierra. Que no pueden ser llamados ni pueden visitar la tierra a menos que sean especialmente enviados por el Todopoderoso. Que se desconoce la condición de los malvados o de los no aptos para el servicio de Dios en el cielo. Para que después del juicio venga el aniquilamiento de los malvados. Ese cielo es una condición para el progreso eterno en el conocimiento. Que la salvación depende del carácter intrínseco, y que una conversión a Cristo es una conversión a un carácter piadoso. Que muchas de las ceremonias de las iglesias son inútiles y que las diversas denominaciones deberían esforzarse por unirse en una sola federación. Que Dios está edificando gradualmente una raza humana perfecta en la tierra. Que ordena a sus sirvientes que acudan en su ayuda para conseguir ese fin. Que la mejor o única manera de prepararnos para el cielo es en la práctica y disciplina de ayudar a la humanidad en el desarrollo de una raza superior. Que Cristo es un espíritu divino, que existe desde la eternidad hasta la eternidad, y que su expiación por los pecadores es parte del gran propósito de Dios de poblar la tierra y el cielo con seres perfectos. Pero aquí debe prestarse especial atención al consenso de opinión relacionado con la oración y los métodos que el Señor adopta para transmitir sus respuestas. Había un decidido acuerdo en su concepción imaginativa de la forma en que el Señor dispuso la transmisión de sus decisiones a quienes lo invocaban.
Tienen en común que Dios es inmanente por naturaleza, y sus respuestas a nuestras peticiones pueden llegar tan tranquila y misteriosamente como la respuesta de Dios al granjero que, en un acto que es una oración, coloca una semilla en la tierra. Muchos testificaron de su creencia de que todas las cosas cooperan para producir los efectos de la oración en quienes aman a Dios. Casi todos también creían que Dios llamaba a menudo a un ángel cuando la oración de fe le llegaba desde la tierra, y que le daba instrucciones personales al ángel para que visitara al peticionario y lo ayudara. Las opiniones sobre la Biblia y sus doctrinas, según la opinión general, parecen ser que es el mejor libro jamás escrito y que fue inspirado por un propósito tan puro y desinteresado como para ser divino. Una anciana expresó el sentimiento general de todo el cuerpo cuando escribió que la Biblia es el mejor libro que conozco, y es el único que me habla del cielo, y no dejo que ningún erudito tonto sacarlo de mi vida. El sentimiento del lector medio de la Biblia está decididamente a favor de la traducción King James de la Biblia, omitiendo el discurso introductorio al rey. La división de esa antigua traducción en versos cortos fue de gran ayuda para la memoria y fue generalmente citada por todas las clases. Pero cuando la nueva traducción estuvo sólidamente escrita, cambió decididamente la apariencia del libro y añadió énfasis a la impresión de que un libro nuevo y diferente había tomado el lugar de la Biblia. La gente común descartó en gran medida la Biblia allí donde se introdujo por la fuerza la nueva versión. La antigua traducción, con notas explicativas al margen, era la Biblia ideal para las masas, y si se hubiera conservado se habría evitado la desaparición general de la Biblia de los hogares y bibliotecas. A la llamada versión autorizada le siguieron muchas versiones traducidas de forma privada para enfatizar algún credo o creencia y aumentaron mucho la confusión de la gente común. Los cambios en la redacción de la nueva traducción fueron suficientes también para hacer que aquellos que habían citado la versión antigua con confianza dudaran de la exactitud de su conocimiento previo, y condujeron, naturalmente, a la interrupción de las citas bíblicas por parte de aquellos que mejor conocían la Biblia. La opinión popular parece ser que la nueva traducción fue un gran obstáculo para el uso de la Biblia en inglés. Sin embargo, el número de lectores de la Biblia es mucho mayor que el cálculo que dan muchos escritores modernos. La escuela sabática y los ensayos aleatorios desde el púlpito no han suplantado tan completamente el estudio de las Escrituras en el hogar, como tantas veces se ha dicho. El uso de la Biblia como norma de carácter moral sigue siendo la práctica de millones de personas que tal vez no la estudian detenidamente o ni siquiera la leen. Ese libro milagroso sigue siendo una fuerza moral muy poderosa en todos los aspectos de nuestra vida civilizada. Ningún patriota o erudito respetable puede ignorar el valor de la Biblia como la literatura más elevada o como fundamento de todas las leyes humanas justas. La gente sí cree en ello. Capítulo 6. Oración por los demás. Aunque resulta desafiante dividir el tema de la oración en departamentos claramente separados, se ha apartado este capítulo para una discusión especial. Esto se hace con el propósito de concentrar el pensamiento del lector y subrayar la importancia de los eventos seleccionados. Se ha sugerido previamente la posible relación de la ley de la telepatía mental con esta experiencia, y no es necesario repetirla aquí. Recientemente, la compasión generalizada hacia los padres de un niño desaparecido llevó a muchos cristianos a elevar oraciones por la recuperación del preciado pequeño. En 1889, se presentó un caso similar en el templo durante los servicios religiosos, y se instó al pueblo a pedir al Señor que influyera en los secuestradores para que devolvieran al niño. Este incidente condujo a la discusión de varios casos anteriores en los que los padres creían que su hijo perdido les había sido devuelto en respuesta a sus oraciones. En dos casos específicos, cada niño fue cuidadosamente depositado en la puerta de sus padres. En ambos casos, los padres habían celebrado reuniones especiales con sus vecinos para orar por el regreso de su hijo, y en uno de los casos, habían solicitado la intercesión del sacerdote. Si el Señor utilizó su poder directo para traer al niño de vuelta a casa, debe haber sido a través de algún evento o sugerencia directa que influyó en la mente de los secuestradores. En los casos mencionados, no se reveló ninguna pista que pudiera llevar a los captores.
Pero un caso más antiguo puede ilustrar lo que probablemente ocurrió en otros casos. En 1889, un niño de 2 años fue robado del patio delantero de una casa en Charlestown, Massachusetts, ahora parte de Boston. Se exigió un gran rescate que estaba mucho más allá del alcance de los padres. Después de varias semanas de intensa búsqueda por parte de todas las organizaciones policiales de la nación, el niño fue devuelto en secreto, sin rescate, y abandonado llamando alegremente a la puerta de sus padres. Uno de los miembros de la banda de ladrones que había conspirado para robar niños a cambio de rescate y que había trazado el exitoso plan para capturar a ese niño, fue arrestado varios días después del regreso del niño y confesó su participación en el crimen. Su relato de las influencias y acontecimientos que condujeron a la restauración del niño fue una ilustración muy impresionante y convincente de las fuerzas espirituales que Dios puede utilizar en tales casos. La banda de 4 ladrones no pudo calmar al niño cuando se lo llevaron, y recurrieron a una mordaza que casi mata al niño. Pero el pequeño, asustado, gritaba cada vez que le quitaban la mordaza y no quería comer ni beber. Evidentemente el niño estaba al borde de la muerte. Luego, uno de los ladrones llevó al niño a una mujer que ocupaba una habitación encima de un salón en Brooklyn, Nueva York. La mujer logró apaciguar al niño y explicó a sus conocidos que el niño era huérfano cuya madre, una pariente cercana, acababa de morir. La mujer sabía que retenían al niño para pedir un rescate, del cual le prometieron una gran parte. Pero no sabía de qué parte del país procedía el niño. Era una mujer irreligiosa, grosera y profana, y solo le importaba el dinero y la bebida. Pero un día envió una carta al lugar de descanso de la pandilla y les dijo que tenía el claro presentimiento de que les sucedería algo terrible si no apuraban el asunto de devolver al niño. Como no prestaron atención a sus advertencias, volvió a escribir, diciendo que se quedaría con el niño solo 10 días más. Luego la visitaron o le escribieron para que cuidara al niño durante 3 semanas más, ya que en ese momento ya estaban seguros del botín. La semana siguiente, uno de los miembros de la pandilla quedó atrapado por el pie en el marco de una ventana que se caía mientras intentaba saltar a una escalera de incendios y murió quemado mientras estaba colgado allí. El hotel estaba en pleno incendio cuando despertó y su única salida posible era por esa ventana. Otro miembro de la pandilla se tragó un botón de vidrio roto mientras comía apresuradamente un trozo de galleta en un restaurante del ferrocarril. Fue llevado a un hospital o sanatorio en Montreal, donde después de una larga agonía murió y su cuerpo fue enterrado en un terreno público. Cuando la mujer que retenía al niño se enteró, lo llevó valientemente a la casa donde se reunieron los otros 3 o 4 secuestradores y les dijo rotundamente que todos caerían bajo una maldición si no devolvían el niño a sus padres. Pero se burlaron de la muerte de sus camaradas y le dieron brandy hasta que regresó borracha a casa. Luego, el niño fue puesto a cargo de una viuda pobre en Hoboken, a quien le dijeron que la madre estaba muerta y el padre estaba en el mar, pero que pronto regresaría. Pagaron generosamente por adelantado la manutención de la niña y ninguna de las circunstancias despertó la menor sospecha en la mente de la viuda. Una noche durmió con el brazo del niño sobre su cuello. Se despertó con una terrible sensación de haber sido asfixiada hasta la muerte por un hombre fuerte que exclamó: «Ese niño es robado y debes presentarte ante Dios de inmediato para dar cuenta». Los detalles de sus experiencias se citan aquí en el New York Herald. La viuda lo llamó un sueño despierto. Ella quedó tan impactada por la experiencia que no quiso quedarse con el niño y mandó llamar al hombre que lo había traído y exigió que se lo llevaran de inmediato. Ella no creía que su advertencia fuera una premonición de ningún delito ni que el niño hubiera sido robado, pero estaba en un estado de extraño terror y le dijo al hombre que vino a buscar al niño que estaba demasiado nerviosa para abordar a un niño tan pequeño. Parece que cuando el ladrón regresó a su cita habitual, después de dejar al niño en un asilo de huérfanos y aceptar pagar la manutención de su hijo, encontró a otro miembro del grupo con una fiebre repentina y peligrosa. Entonces también él tuvo la impresión de que se avecinaba la perdición. Permaneció sobre él noche y día. Se emborrachó tanto que lo encerraron en la cárcel.
En la depresión de su recuperación de la bebida, decidió suicidarse. Entonces, la idea de que podría escapar de su horror llevando al niño de regreso a su casa se volvió tan insistente que tan pronto como lo liberaron fue tras el niño y se lo llevó de regreso en el tren nocturno. Le dijo al niño que deseaba que llamara a la puerta de su padre y llamara a papá. Luego se alejó rápidamente y no volvió a su antigua pandilla. Este incidente auténtico puede probar o no que la oración fue respondida, ya que no se sabe qué oraciones se ofrecieron por la recuperación de ese niño. Pero sí muestra cómo el Señor puede obrar en otros casos en los que se hacen oraciones abiertamente. Los ángeles de Dios son enviados a veces para pronunciar maldiciones sobre los desobedientes, y ellos envían plagas terribles sobre los hombres. Por lo tanto, el Señor usa varias maldiciones para cumplir su voluntad y parece razonable creer que advierte a hombres y mujeres mediante terribles impresiones mentales. Esta teoría está fuertemente confirmada por los testimonios encontrados en esta extensa correspondencia. Los niños perdidos fueron restaurados después de que se oraran por ellos de maneras sorprendentemente impresionantes. Anketme, un pescador obedeció a un impulso totalmente inexplicable y regresó a los pantanos, sintiendo que había dejado algo, pero incapaz de recordar qué era. Allí escuchó el llanto del niño perdido, vadeando hasta la cintura en la marea entrante. Un comerciante de Wilmington, Delaware, escribió que los abuelos se llevaron a su hijo cuando murió su esposa, y después de la muerte de los abuelos, los familiares ocultaron al niño. El motivo de la acción se debió a una diferencia de fe religiosa. Un día comenzó un sistema regular de oración por la recuperación de su hijo. Fue a un campamento de pesca en los bosques de Maine en agosto y su hijo entró en su cabaña de troncos para tomar un trago de agua. Ella estaba con un grupo que acampó cerca en tiendas de campaña. Otro niño robado fue el hijo pequeño de un médico que oró mucho y mucho por el regreso de su pequeño hijo. El repentino ataque de escalofríos que sintió un pasajero en un barco del río Hudson en el muelle hizo que los oficiales lo llamaran a bordo desde el muelle. La afligida matrona y su propio hijo estaban juntos en el mismo camarote. Un funcionario confiable de la iglesia testificó que su hija se había alejado de la estación de ferrocarril mientras él dormía en el banco y que no pudo encontrarla después de buscarla durante toda la noche. Oró en las oraciones de su familia, pidiendo entre sollozos al Señor que protegiera y le devolviera a su hijo. Dijo que una impresión tan fuerte como una voz insistía en su mente que debía buscar en unos depósitos de carga al otro lado del río. Los patios estaban a 1 milla de la estación. Les contó a sus amigos cómo se sentía e insistió en que iría a los patios y buscaría. Allí encontró a su hijo hambriento debajo de una vieja valla caída. Nunca pudo descubrir ninguna solución satisfactoria al misterio de su presencia en los patios del ferrocarril. Debió haber caminado todo el kilómetro entre vehículos durante la noche. Desde ese día cree firmemente en los ángeles guardianes. Se contaron numerosos casos de impresiones mentales causadas en niños fuera del hogar por la influencia de la oración de una madre. Ante todos estos incidentes el escéptico afirmará que, aunque hay millones de casos en los que hombres y mujeres pensaron en la persona que oraba en el momento en que se ofrecía la oración, no sería una prueba concluyente de que el pensamiento fue sugerido por la oración o en respuesta a ella. Pero esta sugerencia presenta otros casos en los que es mucho más difícil no creer que creer. El peso de la evidencia está casi abrumadoramente del lado del creyente cristiano. La creencia de que Dios ajustará sus providencias de tal manera que traerá a una persona amigos, clima, negocios, salud y paz doméstica en respuesta a la oración de algún amigo insistente es casi universal. El general Garibaldi declaró que descubrió que todos sus amigos aceptaban su creencia en la eficacia de las oraciones de su madre para asegurar la protección de su vida cuando estaba en peligro como una declaración que al menos podía hacerse realidad. La visión de sentido común de que cuando una teoría no puede ser sometida a prueba de ninguna manera, seguramente es más sabio creer en aquella visión que tiene la mayor influencia positiva sobre la vida y la utilidad del creyente. Lo que un hombre cree, así como lo que piensa, determina lo que es. El que cree en la eficacia de las oraciones de su padre o de su madre vive una vida más noble que el escéptico.
El corazón sincero y confiado que cree que Cristo es el Hijo de Dios y que el hombre está bajo la supervisión de un amoroso Padre Celestial está más cerca del estándar más elevado de perfección humana que el hombre inestable e imprudente que afirma que todas las cosas existen por oportunidad. El amigo que ora sinceramente por ti es un amigo que se sacrificaría más por ti en caso de necesidad. Dos amantes, muy separados y orando mucho el uno por el otro, es una exhibición del amor más verdadero y dulce. Es, también, la mejor prueba del carácter de Dios para atender las peticiones de sus hijos. Ninguna oración por otro puede considerarse eficaz si no está inspirada más o menos por el amor verdadero. El corazón amoroso es gran parte de un gran carácter previo. Él o ella tiene una disposición intercesora, una tendencia intrínseca a hacer el bien, y eso, con una mente fuerte y limpia, lo convierte en un verdadero cristiano. Estos hombres están agradecidos con quienes oran por ellos y se sienten impulsados a orar por los demás. Estas son algunas de las razones dadas por los cristianos por las que la gente debería orar siempre. Capítulo 7. Formas de oración. Incluso el ritualista más extremo parece no sentirse completamente limitado por su libro de oraciones. La gente disfruta de una gran libertad al elegir palabras o posturas al dirigirse a Cristo en oración ansiosa. Se buscan de manera razonable formas apropiadas para diversas ocasiones, y algunas de las formas de oración, veneradas por su antigüedad y sublimidad, son respetadas y adoptadas porque a menudo expresan de manera más efectiva el sincero deseo del corazón. El Padre Nuestro se recita con provecho en un servicio religioso formal, pero rara vez se recita en momentos de extrema necesidad. Durante el terremoto de San Francisco, no se tuvo conocimiento de que alguien hubiera repetido el Padre Nuestro. Cristo instruyó a sus discípulos a orar de esa manera, y el espíritu de esa oración, así como los conceptos o principios divinos que contiene, son aplicables en todas las circunstancias. Pero las palabras exactas en inglés no se adaptan a todas las ocasiones. Los hombres piden seriamente lo que necesitan con sus propias palabras y a su manera. La oración eficaz y ferviente del justo puede mucho porque es ferviente y justa. Ser correcto en todos los sentidos y luego agregar inspiración, fuego o fervor son condiciones que solo los justos pueden cumplir. Pero, afortunadamente, no se requiere que el pecador tenga razón en todas las cosas antes de que su oración sea escuchada. La majestuosa dignidad y la hermosa fraseología de las iglesias católicas, las impresionantes formas del antiguo ritual inglés o el simple llamamiento del trabajador misionero son todos igualmente aceptables ante Dios cuando son la expresión de una verdadera adoración del corazón o de un llamado, de alivio en alguna necesidad real. En el culto en el templo bautista no ha habido ninguna forma de oración en la que la gente se uniera de manera tan sincera y tan generalizada como en las oraciones que se encuentran en algunos de los himnos. Un estudio de los agentes humanos o aparentes que pudieron haber tenido alguna influencia no explica plenamente el espíritu de oración que despiertan algunos himnos. Un sábado por la mañana, el predicador hizo un examen frío y analítico de este tema con el propósito de registrarlo aquí. Una relación de los hechos claros, sin utilizar las circunstancias para establecer ninguna teoría sectaria, expondrá más claramente el caso ante el crítico imparcial. El himno elegido esa mañana para la apertura del servicio fue elegido principalmente porque es una oración. Los 3 versos son los siguientes. Padre, todo lo que sea de bienaventuranza terrenal. Padre, cualquier bienaventuranza terrena. Que tu soberana voluntad niegue. Aceptada en tu trono de gracia. Que surja esta petición. Dame un corazón tranquilo, agradecido. Libre de todo murmullo. Las bendiciones de tu gracia imparten. Y hazme vivir para ti. Que la dulce esperanza de que eres mía acompañe mi vida y mi muerte, que tu presencia brille a lo largo de mi viaje. Y corone el final de mi viaje. La gente estaba en movimiento por todas partes. Algunos entraban, otros estaban de pie cerca de las puertas, algunos hablaban en voz baja al fondo de la profunda galería, y muchos se arreglaban sus abrigos o sus sombreros, mientras todos,
En la libertad de la atmósfera social que siempre prevalecía allí, saludaban sonrientes a sus conocidos o buscaban himnarios. El coro de apertura de la iglesia de los niños, en su servicio habitual, en el salón inferior, se oía confusamente. El silencio doloroso e incómodo que avergüenza y estremece a los fieles que llegan a algunas iglesias estuvo completamente ausente esa mañana. El predicador comenzó a leer el himno sin esperar silencio ni atención. Simplemente comentó: utilicemos sincera e inteligentemente este antiguo himno para nuestra oración inicial. La congregación se levantó mientras el organista tocaba un dulce y tierno preludio, dando la impresión de que el propio órgano estaba orando. La música de adoración sugería a cientos de personas un niño rubio, arrodillado con un camisón blanco como la nieve, balbuceando su oración vespertina. El coro religioso bien entrenado comenzó a cantar con devoción y unidad y abrió la oración con el armonioso llamado, Padre. La congregación instintivamente levantó los ojos hacia el cielo. Entonces todos se lanzaron con fuerza al himno con la petición: Padre, cualquier bienaventuranza terrena que tu soberana voluntad niegue, aceptada en tu trono de gracia. Que surja esta petición. Dame un corazón tranquilo y agradecido, libre de todo murmullo. Imparte las bendiciones de tu gracia. Y hazme vivir para ti. Hubo un breve interludio y luego se inició la oración solemne con una unción y aprecio que emocionó a cada alma de la gran audiencia. Que la dulce esperanza de que eres mía asista a mi vida y a mi muerte. Brille tu presencia a través de mi camino. Y coronar el final de mi viaje. Luego vino una pausa, y con un volumen magnífico de sonido el enfático «Amén» confirmó la seriedad de la oración. Esa fue una verdadera oración. La santidad del espíritu de adoración se había apoderado de toda la congregación. Todos estaban interesados en la lectura de la Biblia, y cuando se leían los avisos, un anciano diácono muy santo envió una hoja de papel al predicador en la que estaban escritas estas palabras: Pastor, por favor denos otra oración para el próximo himno. El pastor leyó la nota a la gente sin hacer comentarios y miró el libro de himnos en busca de otra oración, cuando sus ojos se posaron en el siguiente himno. Jesús, yo he tomado mi cruz. Jesús, yo he tomado mi cruz. Todo para dejarte y seguirte. Desnudo, pobre, despreciado, abandonado. Tú, desde ahora, mi todo serás. Perezca toda ambición afectuosa. Todo lo que he buscado, esperado y conocido. Sin embargo, cuán rica es mi condición. Dios y el cielo siguen siendo míos. Que el mundo me desprecie y me deje. También han dejado a mi Salvador. Los corazones y las miradas humanas me engañan. No eres, como el hombre, falso. Y, aunque me sonrías, Dios de sabiduría, amor y poder. Los enemigos pueden odiarme y los amigos pueden rechazarme. Muestra tu rostro y todo será brillante. Vaya, pues, fama y tesoro terrenales. Venid, desastre, desprecio y dolor. En tu servicio, el dolor es placer. Con tu favor, la pérdida es ganancia. Te he llamado Abba, Padre. He puesto mi corazón en ti. Las tormentas pueden aullar y las nubes pueden acumularse. Todo debe obrar para bien para mí. Los hombres y los problemas pueden angustiarme. Pero me llevarán a tu pecho. La vida con pruebas duras puede presionarme. El cielo me traerá un descanso más dulce. Oh, no es con pena hacerme daño. Mientras me dejas tu amor. Oh, no estaría en la alegría en cantarme. Si esa alegría no estuviera mezclada contigo. Conoce, alma mía, tu plena salvación. Levántate sobre el pecado, el miedo y la preocupación. Alegría de encontrar en cada estación algo aún por hacer o por soportar. Piensa qué espíritu habita dentro de ti. Qué sonrisa de padre es la tuya. Qué Salvador murió para ganarte. Hijo del cielo, ¿deberías quejarte? Apresúrate de la gracia a la gloria. Armado por la fe y alado por la oración.
El día eterno del cielo está ante ti. La propia mano de Dios te guiará allí. Pronto concluirá tu misión terrenal. Rápido pasarán tus días de peregrinación. La esperanza se convertirá en feliz fruto. La fe en vista y la oración en alabanza. Oh, lástima de los buscadores de Dios, que van a una casa de oración para ser provocados y acosados por la realización de alguna actuación gimnástica en acústica, por parte de algún animador profesional de audiencias teatrales. Lástima, en verdad, el alma devota que suplica consuelo en algún dolor profundo cuyo corazón dolorido está desgarrado y magullado por los intentos discordantes de saltar, como un gato, de estante en estante, arriba y abajo de la escala musical. Lástima del pecador arrepentido y demasiado tentado que entra a orar por la fuerza para mantener su resolución de reformarse y se encuentra en un ceremonial falso que presenta a los artistas poco artísticos que casi lo obligan a hacer cosas peores. La voz extremadamente culta que busca una exhibición premiada de tonos variados, o el egoísmo extremadamente crudo del cantante comunitario que se hace nudos mientras grita los sagrados y patéticos himnos que fueron escritos para las profundas devociones de un corazón roto, son ambos sacrílegos. Y vergonzoso. Lástima de la congregación que, después de perder una hora preciosa en el interior, se apresura a salir, comentando por la calle las maravillas de la salvaje exhibición musical y olvidando que fueron a adorar. Cuando el himno que mencionamos anteriormente fue anunciado y leído deliberadamente, el predicador dijo con sentimiento, oremos. La oración de ese himno fue utilizada por todos. Mientras cantaban, sus caras se sonrojaban. Los ancianos derramaron lágrimas y el predicador decidió, antes de cantar el último verso, tomar como tema los dos últimos versos. La esperanza se convertirá en feliz fruto. La fe en vista y la oración en alabanza. Casi se podía captar el brillo de las glorias que Juan vio en Patmos. El lugar era un Betel para toda la asamblea. Todos se alegraron de estar marchando hacia Sión y alabaron a Dios con todo su corazón por su promesa de un hogar en esa tierra donde no hay noche. El gozo profundo y lleno del alma del culto matutino llevó buen ánimo, esperanza y valor a 1000 hogares e hizo que las labores de la semana fueran placenteras y prósperas. Al elegir la forma de oración, el temperamento y el estado de salud del devoto pueden ser una consideración importante. Pero ya sea en himnos, salmos o gestos, el llamado debe ser sincero y sincero. Cuando se recuerdan las recitaciones formales y monótonas de los rituales habituales de la Iglesia, resulta sorprendente que la Iglesia sobreviva a la piadosa hipocresía y la sacrílega indiferencia de los púlpitos y altares de la Iglesia. Todos ven el púlpito y todos escuchan las palabras y el tono del predicador, el lugar es el más conspicuo de la vida de Iglesia, y si allí la acción o la ceremonia es hipócrita o descuidada, entonces toda la Iglesia está impregnada del mismo espíritu. La forma de expresión debe ser una consideración secundaria en toda oración, mientras que la idoneidad y la costumbre tienen legítimamente una influencia en la petición. Sin embargo, lo esencial está en el grito natural de un alma necesitada. La oración, como función pública, debe ser un estimulante o un instructor que lleve a los miembros de la congregación a orar por sí mismos y por sí mismos. El pueblo debe orar. La necesidad de esto era evidente en muchas de las solicitudes hechas para orar en el templo de Filadelfia. Señor, enséñanos a orar, es siempre el llamamiento de las masas religiosas. La unión de 2 o 3 en oración concertada por algo definido era muy eficaz. La observación de la misma hora por parte de muchas personas ha desarrollado a menudo una profunda vida religiosa y ha obtenido resultados prácticos. El testimonio de un activo hombre de negocios exhibió triunfalmente el uso de la oración continua y puede servir como una ilustración completa. Él escribió: luché conmigo mismo, sabiendo que el Señor Cristo trabajaría conmigo. Cuando me desperté por la mañana di gracias a Dios por el refugio y el sueño. Luego comencé a orar por las cosas más pequeñas de mis preparativos matutinos, mi ropa, mi baño, mi peine y cepillo, mis artículos usados de cualquier manera. Agradecí a Dios y oré por la continuidad de su bondad. Logré mantenerme en estado de oración en la mesa del desayuno.
Oré pidiendo instrucción para comprar las necesidades del hogar. Recé mientras salía de mi puerta. Recé por la calle pidiendo sabiduría para hacer negocios. Recé por las personas que encontré en mi camino. Recé por los empleados, por los clientes, por pensamientos, por palabras, por visión de futuro, por una disposición contenta y coherente con la actividad. Si escribía una carta, le pedía al Señor que me ayudara a escribirla y que la protegiera hasta su entrega. No hablé en voz alta ni le dije a la gente que estaba orando. Mantuve al Señor constantemente presente. Tuve algunas experiencias desalentadoras conmigo mismo, pero seguí persiguiendo la idea. Por fin se volvió fácil y divertido. Fue en todos los sentidos un éxito. No desperdicié mi dinero. No destruí descuidadamente los artículos que usé. No comí en exceso. No me enojé con mis empleados. Sentí un interés real en el bienestar de los demás. Hice lo mejor que pude y dejé todo en manos de Dios. Ahora es un hábito asentado. Mi salud es casi perfecta. Antes de empezar a orar era asmática y gotosa. Si esto tiene algo de jactancia, que el Señor me perdone. Pero en la solicitud de mi experiencia usted insistió en la franqueza en todos los relatos. No se puede negar ni afirmar infaliblemente si será posible para todos alcanzar esa condición de oración y retenerla permanentemente. Pero es evidente que son pocos los que lo alcanzan. La exhortación apropiada aquí parece ser instar a un esfuerzo honesto para acercarnos lo más posible a esa condición devocional y mantener todo el terreno que ganamos. Fin.